la pizarra virtual. Les habla Angie Barrera y con mis colegas Sofía Contreras y Sebastián González vamos a exponer cómo se ha visto este tema de la movilización de profesionales de la salud en el marco de esta pandemia del COVID-19. Y esto lo vamos a hacer punto por punto en nuestra pizarra virtual. Después contaremos con algunas entrevistas. Bienvenidos. Bueno, siendo así, nos vamos a dirigir a nuestra pizarra virtual, donde primero les vamos a presentar un meme que ha estado circulando en estos días por las redes sociales, donde vemos cómo los políticos visitan los hospitales en unas condiciones de bioseguridad, mientras que las condiciones del personal de la salud son precarias. Entonces, estas críticas es una de las que más ha rondado por las redes sociales en estos días. Bueno, recordemos entonces el tema de nuestro panel de discusión hoy, que es la protesta y la movilización durante el COVID-19, los reclamos laborales de los profesionales de la salud en Colombia. Vamos a comenzar con una primera pregunta que habla sobre los protagonistas y la pregunta que nos vamos a hacer en este momento es si ellos corresponden a una vanguardia o a una tradición. Entonces, comenzamos por las teorías de los movimientos sociales que vamos a tomar, a pesar de que no sea sino hasta el final, que les vamos a decir en este programa si consideramos que es o no un movimiento social. Pero vamos a apoyarnos de estas teorías. Bueno, según Ibarra, un movimiento social nace a partir de unas redes sociales preexistentes, entonces nos interesa ver cómo hay unas redes, en este caso laborales, que permiten que surja la protesta. Bueno, también tendríamos en cuenta que un movimiento se construye sobre determinadas ausencias y con determinadas condiciones favorables, también por Ibarra. Y aquí tenemos también el concepto de crisis en este autor. Este punto es importante porque tenemos que tener en cuenta determinadas ausencias que vamos a ver en qué es lo que reclaman ellos. Y las condiciones favorables en este momento pues sería la coyuntura del COVID-19. También tendríamos para Snow la importancia del líder del movimiento, entonces vamos a ver si aquí encontramos un líder claro o no. Y unos puntos de Melucci donde se mira si hay un comportamiento desviado o negativo que se presenta pues como al público en general, de si tal vez los médicos, las enfermeras se presentan como un agente desviado o negativo, o si por el contrario se ve como una reivindicación de derechos. También preguntarnos si este movimiento se puede desagregar en individuos. Entonces vamos a pasar a las siguientes citas. Para ello tenemos a Munch, donde dice que el tipo de acción colectiva orientada hacia el cambio por una masa descentralizada de una manera no jerárquica por un actor social. Entonces aquí se nos va a señalar un poco más la idea de la no jerarquía, que se va también a combinar para otro autor que también es importante en la consideración de los fundadores o de los líderes. Entonces él llama la atención sobre el papel de los fundadores, que Tarro llama a los organizadores de un movimiento social, o más pintorescamente la gente que se atreve. Entonces es como una dualidad entre esa descentralización, entre esa no jerarquía, pero también entre el papel central de los fundadores. Entonces vamos a ver qué es lo que hay acá. Bueno, vamos a ver que los actores asociados o las redes preexistentes se basan principalmente en lo que serían sindicatos o gremios. Entonces, para ello vamos a mencionar como qué actores se han organizado usualmente en la defensa de esos derechos de los trabajadores de la salud. Entonces, encontramos en nuestra revisión investigativa a la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación, que es una corporación científico-gremial, a la Asociación Nacional de Enfermeras, que también tiene características de gremio y sindicato, a los Médicos Unidos por Colombia, que es un sindicato. Hay voceros de los trabajadores por los hospitales, que es un poco más, con unas dinámicas un poco más informales, pero que podrían ser algunos liderazgos, pero no hay como uno tan claro.
y también todo el trabajo de los sindicatos como la Federación de Sindicatos Médicos y corporaciones gremiales como la Federación Médica Colombiana. También tenemos lo que se ha ya denominado la Gran Coalición por el Talento Humano en Salud, donde está como basada también en la Unión Nacional de Trabajadores del Estado y los Servicios Públicos de Colombia, que es un sindicato. Entonces, las redes sociales preexistentes prácticamente tienen mucha relación con las redes sindicales y gremiales, eh, más que todo. Bueno, vamos a ver entonces las condiciones de surgimiento de estos protagonistas. Y entonces vemos que precisamente la situación de la salud no es algo nuevo, es algo que ya se había dado desde hace mucho tiempo y precisamente lo situamos desde la época de las reformas neoliberales en el país. Entonces nos parece importante marcar la Ley 100 de 1993 como un detonante hacia esa privatización de la salud que va a llevar con 1997 y 2002 a la crisis de la red hospitalaria. En esta crisis de la red hospitalaria también se ve pues todo ese fenómeno de se empieza a privatizar la salud, se empiezan a cerrar los hospitales y hay despidos masivos de personal. Después entramos a otra fase donde de 2002 a 2008, que es una salud orientada hacia el mercado y que se profundiza en el 2008 al 2010, donde se ve un total beneficios de las CPS y más condiciones de corrupción. Eh, Esto lo tomamos de una categorización que hace Echeverry y Borrero en el año 2015. Ya más recientemente vemos las marchas en contra de la reforma de la salud en el año 2013, eh, porque también se le estaban dando mayores beneficios a las EPS y esto también empieza a ser por acción sindical, promovido por acciones sindicales. Y en el 2018 encontramos las protestas por la ley de residentes médicos que promovía un proyecto de ley para el pago de los residentes médicos. Entonces vemos cómo en lo que se destapa o con la emergencia del coronavirus no es algo nuevo, sino que hay varias cuestiones estructurales ahí de fondo que vamos a ver después. Y vemos también la aplicación entonces de la teoría que venía hilando al principio y es otros puntos de análisis, ¿no? Entonces, realmente no hay liderazgos claros, no hay un líder que uno pueda identificar así, un líder médico, un líder enfermera, pero sí hay algunos voceros, digamos, por el lado de los hospitales. No se conciben a la luz pública como desadaptados, sino que se ve por el contrario en el reclamo de los derechos. Y tampoco podemos decir que podamos descomponer el movimiento en individuos, porque precisamente aunque haya unos reclamos individuales, lo que se está haciendo son acciones colectivas que permiten la defensa de los derechos, muchas veces pues en este caso se ha dado como especialmente como gremio eh, y muchas veces también liderado por parte de los sindicatos, aunque también hay que tener en cuenta la caída de los mismos en en el periodo de Álvaro Uribe. Segunda pregunta que nos vamos a hacer ahora es ¿qué están reclamando? Y para ello también vamos a tomar las teorías de los movimientos sociales. Vamos a tomar a Snow, que nos habla de la acción conjunta hacia lo objetivo, hacia un objetivo, y vamos a tomar a Archila, donde habla de lo estructural y de lo coyuntural. Esto es una aplicación que vamos a hacer después. Vamos a tomar otras citas de Ibarra, donde dice lo siguiente. Se dice que lo que define a los movimientos sociales es que los conflictos que plantean son inabsorbibles por el sistema político y social. En este caso nos vamos a cuestionar porque realmente lo que se están planteando ellos no son problemas inabsorbibles, sino son cuestiones de derechos laborales que están pues ahí, en la institucionalidad, ¿no? Y por eso vemos que por el contrario, la siguiente cita donde dice que es juntarse un grupo de personas, un montón de personas y reclamar lo que ellos creen que son sus derechos. Además, tenemos la existencia de una acción colectiva que implica la persistencia de un conflicto
En este caso sería pues las condiciones laborales. También, según Melucci, tenemos que puede ser un movimiento reivindicativo, ya que tiende a una redistribución de los recursos y a una reestructuración de los roles. La lucha ataca, sin embargo, las reglas mismas de la organización saliendo de los procedimientos institucionalizados. Evidentemente, pues para hacer valer estos derechos, estas reivindicaciones, mover estos recursos y al mismo tiempo también algunos roles de la sociedad, cómo se están viendo los médicos, ellos salen de los procedimientos institucionalizados y por eso vamos a ver cómo actúan, cuáles son sus estrategias también más adelante en esta exposición. Y vemos cómo los nuevos movimientos sociales implican la globalidad. Y la globalidad tiene que ver entonces con esas distintas formas de acción que también estamos viendo de los médicos, de las enfermeras actualmente, donde en consecuencia se puede afirmar que no hay distintos movimientos, unos viejos y otros nuevos, o unos nuevos y otros viejos, sino que todos los movimientos sociales, dependiendo de la coyuntura, pueden y suelen ser viejos o nuevos, porque si bien tenemos reivindicaciones estructurales que podemos identificar con lo que conocíamos como los viejos movimientos sociales, más laborales, más de este tipo de reivindicaciones salariales, económicas, también vemos una lucha por la concepción de los médicos, ¿no? Por la valorización de las labores de cuidado, pero al mismo tiempo exigencias como la no estigmatización de la labor. Y esto lo vamos a ver en este cuadrito donde situamos exigencias estructurales y coyunturales. Para esto nos servimos del aporte de Archila, él hace lo mismo en su trabajo con la educación. Nosotros la idea es aplicarlo en la parte de los profesionales de la salud y allí ponemos lo siguiente. Estructurales. Hay deficiente financiación del sector salud, una contratación precaria, no hay vínculos laborales estables y muchas veces se contratan es por prestación de servicio. Hay atraso en el pago de los salarios, los sueldos muchas veces no son dignos, entonces se exigen que sean mejores sueldos y que haya una inversión en ciencia y tecnología, que igual también se está dando desde otros sectores que apoyan a estas formas de protesta, como lo es el sector de la educación y de los que se están formando en enfermería y en medicina. Y tenemos aspectos más coyunturales, más de este aspecto de la pandemia, donde es otorgar los elementos de protección integral y de bioseguridad, eliminar los insultos y prevenir las agresiones físicas al personal de la salud, promover la salud mental de los profesionales de la salud y la no obligatoriedad para el talento humano en salud, ya que pues si no se tienen los implementos, pues tampoco se puede obligar al profesional a que se exponga así. Este sería el segundo punto y pasaríamos al tercero. Cual trae a colación lo que sería la identidad y el enmarque cultural de la protesta. Y vamos a situarnos nuevamente en nuestras teorías. Una primera cita que indica las estructuras del trabajo, las familiares o las urbanas, que generan la vulneración de intereses muy concretos, muy visibles o muy sentidos, muy vividos a veces. Así pues, surgen por las carencias o fracturas estructurales. Entonces vamos a ver cómo está situada precisamente esa persona y ese grupo de personas, ¿no? ¿Cuál es su identidad en cuanto existe unos intereses que están siendo vulnerados, pero al mismo tiempo unos sentidos de vida que se vulneran? Y vamos a ver que esta noción de identidad colectiva elaborada en la bibliografía europea sobre los movimientos sociales, que nos cita aquí Monk, es muy importante para el análisis. Y esto pues lo traemos porque un movimiento busca y practica una identidad colectiva. Es decir, un movimiento supone que determinada gente quiere vivir conjuntamente una distinta forma de ver y estar y actuar en el mundo. Además, se expresa en una determinada forma de definir, valorar y dar sentido a una realidad en una manera de estar en el mundo, en una determinada manera de estar en el mundo. Entonces, es como estamos situando aquí a nuestros actores. Y para eso nosotros hemos aplicado aquí algunas ideas
donde tenemos algunos lemas con los que se identifican. Por ejemplo, el de menos aplausos y más bioseguridad, que implica que nosotros, como ellos dicen, nosotros somos superhéroes o somos héroes, pero no somos mártires. O sea, ir a acciones más concretas, ¿no? Entonces en su identidad está el hecho de que hay el interés de la protección, en este caso por la vida y por el respeto a la profesión que exige que se les den los implementos. También está la identificación de las profesiones de la salud como profesiones de cuidado. Entonces es un punto que hay que tener en cuenta aquí. Son profesiones que se han definido como cuidado y precisamente en este punto es que ellos hacen los reclamos hacia la misma sociedad civil, donde precisamente los médicos están es para cooperar y no pues para ser transmisores del virus o cuestiones así como algunas personas lo han tomado. Otro punto central que nos parece aquí llamar la atención es el rol precisamente de cuidado femenino en profesiones específicas como la enfermería, que muchas veces ha sido subordinado a los médicos y a otros profesionales de la salud, pero que en este caso se está viendo estas labores de cuidado y se debe impulsar precisamente el movimiento defiende ese ser enfermero. Soy Sofía Contreras y continuando con nuestro informativo, la situación mundial de la pandemia del COVID-19 tiene al personal médico en una serie de protestas a nivel mundial. Desde Alemania, España, Argentina, Ecuador, Estados Unidos y muchos otros países más están demandando mejores condiciones laborales ante la tercerización, la mala situación económica en la que se encuentran, el poco acceso a salud que tienen estos mismos médicos y también denuncian que no tienen implementos de protección ante el virus que es de alto contagio. Las estrategias políticas y culturales de acción varían entre varios países, pero las más comunes son los plantones, las marchas y las exigencias dentro de las mismas clínicas. En Europa, sin embargo, han sido bastante particulares. En Alemania, los médicos decidieron desnudarse para evidenciar la falta de protección que tienen ante el virus que ya ha cobrado miles de vidas. En Bélgica, por ejemplo, ante las visitas que ha hecho la ministra de Salud, Sophie Wilmes, los médicos han decidido salir del hospital a darle la espalda mientras pasa su caravana de protección. En España se está denunciando la tercerización laboral y cómo ha precarizado el trabajo, la privatización de la salud y de los hospitales, reclamando que a pesar de haber hospitales públicos alrededor de todo el país y de la ciudad, en especial en Madrid, se sigue llevando a los pacientes a hospitales privados. En Latinoamérica la voz común es la falta de insumos médicos y de recursos para el personal de la salud. En Argentina se está haciendo estas mismas reclamaciones, además de denuncias porque el personal de la salud está transmitiendo el virus sin darse cuenta. Al parecer son asintomáticos y están enfrentando cargos judiciales sobre los que están en contra. Las reclamaciones en Colombia, aparte de recursos y falta de insumos médicos, también va a que las ARLs no están asumiendo el riesgo laboral de los médicos ni su enfermedad en caso de contraer el COVID-19. En el caso de Perú, se están reclamando suministros médicos y garantías laborales, ya que estos médicos, al igual que en otros países de Latinoamérica, están siendo tercerizados, no tienen contratos fijos y tampoco pueden acceder al sistema de salud. En Estados Unidos las reclamaciones no solo van por falta de insumos médicos, sino que además los médicos adelantan grandes plantones y protestas para que la gente se quede en sus casas y además en contra de quienes quieren seguir saliendo, no solo para trabajar, sino para realizar actividades de ocio. Sin embargo, la voz en común de todos los médicos en el mundo es un llamado para que la gente se quede en sus casas. Médicos de todos los países del mundo se han unido para pedirle a la gente que pueda quedarse en su casa que lo haga, porque así disminuyen el riesgo para su labor y también para sí mismos.
Todas estas protestas tienen un objetivo en común: lograr que los gobiernos reaccionen. Las reclamaciones van a los gobiernos de todo el mundo por no garantizar las condiciones laborales de los médicos en la salud pública, y también van hacia la población por no cuidarse, por no quedarse en sus casas y por garantizar la salud de todo el resto de la población. Las alianzas con otros sectores son con el sector privado, no solo para suministrarles equipo médico, sino también en la exigencia de sus reclamaciones. El ejemplo está en Lolik Jagger, director de Médicos Sin Fronteras para México y Latinoamérica, que también se ha unido a las reclamaciones del sector público en toda la región. También Didi, la empresa de transporte, que es una plataforma parecida a Uber, también ha ofrecido viajes gratuitos a los trabajadores de la salud para que no tengan que pagar por sus traslados desde la clínica a sus casas o a los hoteles donde se están quedando. Por otro lado, desde el sector de la hotelería, Airbnb está ofreciendo hospedaje gratuito a los médicos en los países donde se encuentran instalados para poder garantizar no solo su salud, sino la de sus familiares. Especial de cuarentena sobre los trabajadores del sector de la salud. Ahora veremos los logros alcanzados por este movimiento o tal vez acción colectiva. Esto lo definiremos más adelante. Por ahora vamos a concentrarnos en los logros alcanzados por esta coyuntura y por estas manifestaciones. Primero, se visibilizó a todo el personal que compone el sector de la salud, no únicamente los trabajadores que son los médicos o los enfermeros, sino también al personal de logística, de limpieza y de seguridad, que vimos en esta cuarentena son esenciales para el funcionamiento. De igual manera, vemos que la crisis actual desembocó de manera positiva en el giro de recursos por parte del Estado, en este caso más de 14.000 millones de pesos para el pago de salarios atrasados en el personal de salud del Amazonas y otros departamentos alejados del país. También vemos que se emitió el decreto 676 del 2020, frente al cual se declara la COVID-19 como enfermedad laboral directa para los trabajadores del sector de la salud. Vuelvo y repito, no solamente médicos y enfermeras, sino también todo el personal encargado de seguridad, limpieza y logística que se encuentran en estos centros de atención muy importantes en la coyuntura actual. Ahora bien, como hemos venido tratando a lo largo de nuestro especial de cuarentena, vamos a dar respuesta a este interrogante que planteamos desde un inicio. ¿Es una acción colectiva o un movimiento social lo que estamos viviendo hoy en día con los trabajadores del sector de la salud? Nosotros tenemos una propuesta, obviamente está abierta a discusiones, pero es la que le presentamos a ustedes televidentes. Nuestra propuesta va en que estas protestas generadas por los trabajadores del sector de la salud en contra de las malas condiciones es una acción colectiva. ¿Por qué una acción colectiva? Ya que esta no está tan estructurada en su acción a nivel nacional ni local, sino que dependen de las realidades muy concretas situadas de cada hospital, EPS, administración si es pública o privada, y también de las condiciones de cada profesional de la salud específicamente. No obstante, sí está amparada en la lucha de los movimientos sociales, de igual forma, puesto que se tiene relación con la reivindicación de los derechos laborales, de las que médicos y enfermeros han sido parte en luchas anteriores, siendo considerado este como uno de los viejos movimientos sociales, el cual podemos relacionar con el marxismo obviamente, pero también desde el feminismo, porque las labores como la enfermería han sido históricamente profesiones del cuidado, aunque esto dependa muy bien del ponente de la teoría. Sin embargo, ¿cómo podemos explicar estas semejanzas o diferencias que se han visto a lo largo de nuestro especial de cuarentena? Si bien hemos clasificado esto como una acción colectiva, también tiene muchos elementos que lo hacen asimilar a un movimiento social. Ahora les presentaremos el siguiente cuadro elaborado por la producción, en donde se evidencian algunas semejanzas y diferencias frente al movimiento social. Teniendo en cuenta el aporte teórico dado por los autores Melucci y Monk,
Vamos a esbozar esta serie de semejanzas y diferencias. Entonces, podemos decir que existe una solidaridad y unas redes de identificación en los miembros, tal como lo plantea Melucci. Sin embargo, no está totalmente articulada y organizada en pro de un fin común entre todos sus miembros. Como explicamos anteriormente, esto atiende más a lógicas circunstanciales y locales y las propias exigencias que tienen los médicos en esas circunstancias. De igual forma, están orientadas a generar un cambio y reivindicar sus derechos como trabajadores, tal como lo plantea Monk. Sin embargo, no todos sus objetivos son los mismos, pues varían según las condiciones particulares, el país, la EPS, el régimen. Por lo general, no es totalmente regularizado alrededor del mundo e inclusive no es totalmente homogéneo en todo el país. Finalmente, existen antecedentes de la vulneración de sus condiciones de trabajo, lo cual enmarca esto en un movimiento de muy largo aliento. Sin embargo, no están desafiando el orden social existente directamente. Si bien reivindican una serie de cambios, no están planteando una lucha directa contra el sistema. Esto nos hace dudar sobre el real planteamiento que sea un movimiento social. Sin embargo, estos son aportes de algunos autores. El debate y la discusión es mucho más amplia y hay diversas perspectivas a lo largo de este tema. Finalmente, llegamos a la parte especial de nuestro programa de cuarentena. Tenemos en el día de hoy dos invitadas que son implicadas directas en esta situación y que han vivido en carne propia las exigencias del movimiento o las carencias de su profesión. Tenemos hoy con nosotros a Inés Sáenz y a Laura González. Démosles un paso a sus entrevistas. Buenas tardes. Desde Bogotá, Colombia, estamos con una trabajadora del sector de la salud, quien nos dará hoy su testimonio frente a la situación de la pandemia. Buenas tardes, Laura. ¿Cómo está? Buenas tardes, bien, muchas gracias. Bueno, empezamos con la entrevista. ¿Podría, en primer lugar, decirnos en qué institución trabaja? Yo trabajo en la clínica de Nuestra Señora de la Paz. ¿Qué cargo ocupa en esa institución? Soy auxiliar de enfermería. ¿Qué tipo de contrato laboral tiene? Tengo contrato indefinido. ¿Alguna vez ha tenido atraso en el pago de su salario? Realmente no. Gracias a Dios la clínica siempre ha sido muy juiciosa y puntual con el pago de sus trabajadores. Excelente. Bueno, con base en lo anterior o de pronto con base en otros temas, ¿han realizado en algún momento movimientos de reivindicación o protestas frente a las directivas de la institución? Realmente no tenemos sindicato ni ninguna clase de manifestación parecida, dado que la clínica pues ha sido muy juiciosa con todo lo que son obligaciones de ley para los trabajadores y son muy juiciosos con el tema. Correcto. Entonces, al interior de la institución no manejan ningún tipo de organización entre los empleados, dígase cooperativa o grupo de apoyo o algún tipo de organización como tal. Como sindicatos y eso, no, señor. Había un fondo de empleados, de trabajadores de la Clínica de La Paz, pero creo que hubo algunos inconvenientes, algunas inconsistencias y decidieron pues como terminar el tema del fondo y pues ya en este momento no, señor, no hay nada de eso. Correcto. Bueno, ahora pasaremos a una segunda parte en la cual tratamos frente a la pandemia actual, frente a la crisis que estamos viviendo pues globalmente, un par de preguntas. La primera sería, ¿cuentan ustedes con los elementos de protección necesarios para realizar su labor, entendiendo que estamos en un momento de situación anormal? Sí, realmente la clínica ha estado gestionando desde un principio, desde que se empezó a saber lo del tema de COVID-19. Se han hecho protocolos, nos han provisto de los elementos de protección personal y
son bastante insistentes y vigilan todo el tiempo para que pues seamos muy juiciosos también. Sí hemos recibido la información, sí hemos recibido los elementos de protección personal y sí nos exigen el adecuado uso de los mismos. Vale, correcto. La siguiente pregunta sería, ¿se han presentado casos de contagio del nuevo coronavirus en su trabajo? Sí, señor, tanto en pacientes como en algunos compañeros. eh, la clínica permanentemente está haciendo pruebas. Ah, también con base en las pruebas, ellos hacen los protocolos y si hay necesidad de cambiarlos, los ajustan para que pues evitar que haya un brote o que se expanda el contagio. Correcto. Las pruebas que han hecho en los tamizajes se ha evidenciado que sí, tanto en pacientes, que fue como el modo de ingreso a la clínica de COVID-19, como en trabajadores de la clínica, trabajadores de salud y demás personal colaborador de la institución. ¿Considera usted que ese foco de contagio sucedió debido a faltas de medidas de seguridad implementadas en su institución? Pues realmente cuando llegó el tema de COVID-19 a la clínica, fue muy a principios de cuando empezamos a vivir todo lo de la cuarentena, el aislamiento y estábamos como en etapa de ajuste. De pronto sí, realmente el tema de que es un virus pues pudo ser en cualquier parte, en cualquier situación, pero pues sí lo hemos tenido en la clínica. Realmente en la clínica y en las instituciones de salud diría yo que técnicamente es un poco más fácil decirlo porque contamos con el soporte de las pruebas que se realizan. Poder decir este paciente o esta persona o este colaborador es positivo, este no. Vale. Con base en lo anterior, ¿considera usted que la institución ha implementado las nuevas medidas de seguridad justo a tiempo para evitar nuevos casos de contagio? Yo creo que sí, yo creo que la gestión que ha hecho la clínica con respecto al tema ha sido muy buena porque está pendiente de todo lo que son protocolos, de las estadísticas, de las pruebas, de el uso de los elementos, de el tema de los aislamientos. De acuerdo. Y la última pregunta sería, para las personas, tanto pacientes como empleados de la institución, ¿se les ha facilitado medidas de prevención en salud mental y física, entendiéndose aquellos que han resultado contagiados por esta enfermedad de COVID-19? Claro, en la clínica pues el tema mental es la base de nuestro objetivo de trabajo. Realmente sí se tiene en cuenta ese apoyo tanto para los pacientes como para los colaboradores. Tenemos apoyo como de seguimiento, de supervisión y si hay necesidad nos brindan la opción de acceso a apoyo psicológico si lo requerimos. Listo. Eh, con esto sería todo. Daríamos por concluida la entrevista. Muchísimas gracias, Laura. Ha sido de gran ayuda su testimonio. Muchas gracias, muy amable. Vale, hasta Eh, luego. Buenas noches, nos encontramos aquí con Inés Sáenz. Por favor, ¿podrías presentarte? ¿En, Sí, buenas noches. ¿En qué institución trabajas? No, mi nombre es Inés Sáenz, yo trabajo en la institución, en la S, Hospital María Inmaculada, el Hospital Departamental del Caquetá. Eh, ¿Cuál es tu cargo? Mi cargo es auxiliar de enfermería y trabajo en el servicio de pediatría. ¿Nos podrías dar información sobre el tipo de tu contratación? Dime, Sobre el tipo de contratación, por favor. es de planta y carrera administrativa. Ah, bueno, sí, señora. En lo que has visto, se ha movilizado en estos días. Tengo información de que
ha salido un video precisamente del hospital donde se están movilizando, pues precisamente contra lo de las medidas de bioseguridad y todo esto. No sé qué opines al respecto. Bueno, al comienzo de que inició lo de la cuarentena, del COVID, pues de todas maneras es un hospital de segundo nivel. No estábamos preparados, pero a medida que ha pasado el tiempo, en estos días hemos recibido bastantes medidas de bioseguridad, ¿sí? Bueno, listo, sí, señora. Con respecto a la pandemia actual, ¿se han visto contagios o cuestiones que hayan afectado así la bioseguridad de ustedes? ¿O ya se ha El normalizado más? el Hospital María Inmaculada es un hospital quizás de pronto de los hospitales que ha sido muy inteligente. Ellos han cogido lo que el hospital cuenta con una sala de urgencias. Esa sala de urgencias, donde anteriormente funcionaba, la dejaron totalmente para la sala respiratoria o la sala COVID. Allá se atienden todos los pacientes que lleguen con su enfermedad, su patología respiratoria. Donde era consulta externa, queda actualmente ahorita urgencias, donde llegan todo lo demás patologías. Directamente en nuestro hospital todavía no han habido contagiados. Se tomaron pruebas porque el primer caso que hubo, precisamente falleció en la sala COVID de ahí del Hospital María Inmaculada. Pero ahorita se están manejando unos pacientes, pero están estables. Ya hay 23 casos de COVID, pero más que todo están relacionados con la cárcel Las Heliconias, debido al preso que trasladaron de la ciudad del Meta. Y Dime. continúa, tranquila. Continúa. Qué pena. La semana pasada, más o menos, al comienzo de la semana pasada, se infectó precisamente una jefe, pero la jefe es porque ella trabaja y toma las muestras de IPS, toma las muestras en las heliconias. Le salieron 2 casos positivos de allá y entonces ella se hizo hacer la prueba y salió positiva. Pero ella está en su casa, llevando su cuarentena y está estable. Esa es una de las jefes que ha salido contagiadas, pero del Hospital María Inmaculada todavía no hemos todavía tenido casos. Sospechas sí, porque se han tomado varias pruebas. ¿Sí? Sí, señora. Sí, señora. Otra preguntita sería con respecto a la parte de los sindicatos y si se han dado tal vez plantones o cuestiones Sí, por pagas. nosotros manejamos aquí un sindicato que es el Sindicato del Antón Nacional. Sí se han hecho plantones, pues porque el hospital cuenta con recursos muy bajos, el hospital cuenta con una planta bastante alta y habían personal de contrato que llevaban 3, 4 meses que no les pagaban. Entonces han estado pues haciendo las marchas y las movilizaciones debido a que no solo a las auxiliares, sino a los jefes médicos se les debían de 3, 4 meses, 5 meses. ¿Sí? Sí. Entonces, claro, la gente, y ahorita con esta enfermedad de la pandemia, pues ha sido más difícil. Todo el mundo se quiere ir para la casa. Sí, Pero sí. entonces han llegado recursos y han estado pagándole a la gente. Y lo que dice el gerente es que él pues no va a sacar gente, sino que va a sostener y a mantener la plaza allí. Que ha bajado bastante la gente, nadie quiere ir al hospital, porque si van al hospital o vienen al hospital, pues la gente dice que se contagia, pero quizás el personal de salud es el personal que sabe manejar más esto, y no sé por qué la gente agrede y insulta al personal de salud si nosotros estamos precisamente es para servirles, para colaborar, ¿sí?
Entonces, debido a eso y lo de que la gente está agrediendo a los trabajadores de la salud y le corren, han tomado las medidas como que el personal vaya de civil y allá el hospital nos da un uniforme. Nosotros llegamos de civil y cuando llegamos allá, pues nos colocamos el uniforme que nos ha dado el hospital nuevamente como medida de bioseguridad. Pero tenemos todas las medidas de bioseguridad como el gorro, tapabocas, batas, caretas, ¿sí? Que Ah, tenemos que aprender a utilizar. bueno, sí, señora. Muchísimas gracias, señora Inés. Pues también queríamos desearle por parte de nuestra sección un feliz día de la enfermera que fue hace poquito y muchísimas gracias. Llegado así al final de nuestro programa de cuarentena de los trabajadores del sector de la salud. Finalmente, la acción colectiva generada en torno a los trabajadores de la salud marca un hecho coyuntural muy importante, pues visualiza las falencias estructurales que desembocaron en la situación actual del sistema y del personal de la salud. De igual manera, la pandemia ha logrado actuar como un eje articulador o catalizador de esta acción colectiva, dinamizando la oportunidad de organizarse para lograr el fortalecimiento del sector y el reconocimiento en la sociedad civil. Bueno, con esto hemos llegado a nuestro final, espero hayan disfrutado del programa y muy buenos días.